vamos a hablar en el segmento Consulta con el especialista acerca del coronavirus y la diabetes. Usted que es diabético o usted que no es diabético incluso, preste mucha atención a la siguiente entrevista porque si tiene dudas respecto a esto del coronavirus COVID-19, vamos a abordarlo con un experto que está con nosotros, el doctor Antonio Somarriba, de Clínica Cardiológica del Valle. Bienvenido, doctor. Un placer que nos acompañe acá en la revista. Muchas gracias, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Un tema de mucho interés. Hay pacientes que tienen mayor vulnerabilidad. Entre esos pacientes, ¿quiénes están, doctor? El grupo más vulnerable de pacientes en cuanto a la infección por coronavirus es los diabéticos, los pacientes que tienen hipertensión, los pacientes con cardiopatías, sobre todo aquellos pacientes que están por encima de la edad de 60 años. Se ha visto que el comportamiento de la letalidad de este virus se ensaña más en este tipo de pacientes, mucho menos en los niños, como los que acabamos de ver ahorita, y en los jóvenes menores de 50 años, la letalidad es muy baja. Ayer por la noche se dio el Foro Mundial del Coronavirus de manera directa, donde participaron una serie de médicos que están directamente involucrados en el control de esta enfermedad, tanto desde Wuhan como de la Organización Mundial de la Salud, como el CDC de Atlanta. En este Foro Mundial lo que sí se vio es de que lo más importante para estar preparados para el coronavirus es sobre todo la información. La información es importante porque debemos de tomar las medidas preventivas y evitar todos aquellos mitos que pueden llevarnos más bien a consecuencias que no son deseables. Por ejemplo, si uno no tiene la información adecuada, no puede llenar esa serie de vacíos que existen y comienza a haber mucho temor. Ese temor que existe puede ser incluso xenofóbico. Ya han habido casos en el mundo de que, por ejemplo, en Inglaterra, ha habido ataques a señores de que son de raza asiática, pues, de tal forma de que todas estas cosas vienen de los mitos. La realidad es que todos como humanos estamos expuestos. Nicaragua no va a estar exento de esto. ¿Está preparada Nicaragua para hacer frente a una epidemia como esta? Escuchábamos declaraciones de autoridades de salud donde decían que no estarían poniendo a nadie en cuarentena. Es decir, ¿esto es positivo? ¿Esto es riesgoso? No, la verdad es de que una de las medidas de contención que se hace en cada uno de los países, ¿verdad?, es evitar la penetración de este virus. Y una de esas medidas de contención es aislar, poner en cuarentena a todos aquellos pacientes de que tengan, se conoce como casos sospechosos de coronavirus. ¿Por qué? Bueno, el caso sospechoso es aquel de que presenta los síntomas, es decir, la rinorrea, el estornudo, la tos, la fiebre y tal, que proviene en uno de nuestros puertos, ya sea aéreo o marítimo o terrestre, ponerlo en cuarentena siempre y cuando venga de una zona en la cual se ha detectado el coronavirus. Digamos, si existe en Costa Rica hay dos casos de que todavía no se ha confirmado. Son casos sospechosos porque tienen esa sintomatología, pero la prueba diagnóstica, que es el PCR, que es una prueba de polimerasa, todavía no está positiva o negativa. Se ha hecho la muestra y se ha mandado a estudiar, pero hasta que se determine mediante esa prueba, uno ya es positivo. Ahora, no todos los países cuentan con esta muestra, Ni siquiera los Estados Unidos cuentan con este tipo de prueba tan específica para el coronavirus, porque, por ejemplo, en Wuhan se han hecho más de 20.000 pruebas de esta o más. En cambio, en Estados Unidos, el foco que ha habido, pues, es un foco de un asilo de ancianos, donde han habido pues la mayor cantidad de defunciones. No se ha hecho estas pruebas porque hasta ahora el CDC y la FDA va a promover las acciones mediante esta prueba. 75.000 pruebas van a ser solo el día de hoy y mañana. Entonces muchos países carecen de esto. Lo que se hace es tomar la prueba y enviarla a estudiar al extranjero. Pero la realidad es lo siguiente: si nosotros tenemos un caso que está entrando por el aeropuerto, una persona, una señora de que tiene rinorrea, tiene todos los síntomas, y ella viene, por ejemplo, de China o de Corea o de Japón, lógicamente una zona epidemiológicamente caliente, ¿no? Entonces se pone como caso sospechoso, se le toma la muestra y se mantiene en cuarentena, evitando de que ese foco pueda pasar hacia el país. Hablemos de eso, de ese foco, porque entiendo que las pacientes quizá o los pacientes no siempre tienen sintomatología al inicio y ahí ya pueden estar contaminando a otra persona. Excelente. La verdad es de que este virus tiene una letalidad diferente a los otros virus como el SARS. Es decir, la letalidad de este virus es bastante baja. El 80 al 85% de los pacientes que están contaminados con coronavirus
no cursan con sintomatología, y si cursan con sintomatología es bien leve, de tal forma de que puede pasar desapercibido. Me decía antes de que si Nicaragua está expuesta, por supuesto que está expuesta, pero bueno, si tomamos en cuenta la estadística epidemiológica de que el 85% va a ser como una gripe ligera y que todos estos pacientes van a sobrellevar, van a prevalecer ante la enfermedad, podemos decir de que los que tenemos que proteger son los grupos de riesgo, que es por eso que vengo a hablar acerca de los pacientes diabéticos, que son grupos de riesgo, sobre todo aquellos pacientes diabéticos que no están controlados metabólicamente. Eso hace que su sistema inmunológico no esté en óptimas condiciones. Su sistema inmunológico decae, al igual que otros, si tiene problemas hipertensivos. ¿Por qué? No porque tengan el metabolismo, sino porque también todo su sistema está en un estrés constante. La hipertensión es un estrés constante, la diabetes, las cardiopatías, enfermedades broncopulmonares ya de hecho, es un estrés constante y eso hace que el sistema inmunológico se disminuya. Y sumado eso a la avanzada edad, ¿las embarazadas son vulnerables también? Son vulnerables, pero al igual que el resto de pacientes de que tienen edad menor de 50 años, ¿verdad? Tenemos una llamada, doctor. Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, doctor. Yo quería opinar sobre eso. ¿Qué pasaría con aquellos pacientes que tienen gripe y también tienen calentura? ¿También los pondrían en cuarentena? No, son pacientes que tienen esa sintomatología, pero que provienen de zonas geográficas donde el coronavirus está altamente disperso, pues que están contaminados. ¿Que tuvieron algún contacto o algún viaje o contacto directo con personas? Eso lo sabemos mediante la historia clínica. Ahora, doctor, ¿hay algún síntoma diferencial de la gripe o de la influenza H1N1 con el coronavirus? ¿Hay algo que pueda ser únicamente característico del COVID-19? Bueno, la realidad es de que los síntomas son bastante similares. Algunos de ellos, por ejemplo, pueden cursar con tos seca en vez de que sea productiva, o bien no puede haber mucha rinorrea, es decir, mosquedera, más bien seco, pero se puede confundir. Otros pueden cursar con diarrea, también síntomas de que son digestivos, pero la realidad es de que todos aquellos, como decía el televidente, esto es muy importante porque no podemos nosotros satanizar a una persona que tiene gripe. Ya he tenido muchos pacientes en la clínica que llegan muy temerosos por eso. Y no, es decir, desde el punto de vista epidemiológico y médico, no está llenando los criterios para que se sospeche de un coronavirus. Y por lo tanto no debe ser puesto como coronavirus. Son aquellos únicamente que tienen la sintomatología, que han tenido contacto, que vienen de zonas geográficas con un alto índice. Tenemos otra llamada y luego me gustaría que hablemos de las medidas de prevención. Por ejemplo, en Nicaragua se están agotando, ya se agotaron las mascarillas. Correcto. Tenemos llamada, buenos días. Aló, muy buenos días, feliz Día de la Mujer. Bienvenida, igualmente, desde ahora feliz día. Doctor, quería hacerle una consulta. Sí. Yo tengo 66 años, soy hipertensa y diabética. Padezco mucho como de la garganta, ¿verdad? Como una tosecita seca. Ahorita tengo como 3 semanas, me va a salir del tema coronavirus, ¿verdad? No sé si es por el azúcar, pero me ha agarrado como una especie de, me salen como urticaria, y me agarra como una picazón en la parte de las rodillas para abajo, en la pierna. Y se me ha hecho muy feo. Yo sé que por el azúcar, las ronchas, si yo me rasco, se me ponen horribles y las ando súper roja y inflamada. Que más o menos que me puede recetar él. Muchas gracias y tenga buen día. Bueno, le recomendamos que deje sus datos completos para que el doctor la valore, porque recetarle a través de esta vía no es lo indicado, es mejor que el doctor la vea y le pueda recomendar, pero de manera general, ¿qué podría ser? Con mucho gusto lo vamos a examinar, no se preocupe. Es importante la llamada porque muchos pacientes tienen esa problemática. Todos tenemos abuelitos, todos tenemos mamás. Mi mamá tiene más de 70 años, entonces es un grupo vulnerable. ¿Qué hay que hacer? Son 3 cosas básicas. En primer lugar, si uno tiene gripe, sea como sea, digamos, aunque no esté presencia de coronavirus, no hay que acercársele a su mamá o a los pacientes de este tipo, pues. Claro. No hay que exponerlo, ¿verdad? Lo otro, de que si uno va a interactuar, ¿verdad?, con este tipo de personas, tiene que guardar las medidas preventivas, lavarse bien las manos, ¿verdad? ¿La mascarilla es útil? Bueno, esto se vio claramente ayer, como le dije, los expertos que están hablando en el Foro Mundial son los que están allí, es decir, no es que están inventando, son los que están directamente viendo a los más de 80.000 pacientes que están en China y a los que están en otros países.
La mascarilla no protege, la mascarilla de cirujano no protege, la mascarilla que protege es la N95, que es una mascarilla un poco diferente y que se tiene que usar no el público en general, sino que el paciente que está detectado como coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus se va a transmitir a través de las gotitas de flush cuando el paciente tose o cuando el paciente estornuda. La mascarilla lo que hace en el paciente es retener esas gotitas de flush y no se ha logrado ver de que existe una transmisibilidad en el aire. Tiene que ser un vehículo. Es el paciente que tiene el coronavirus el que la debe usar. El paciente el que la debe usar y el personal médico que lo está tratando. Ustedes han visto ahí en la televisión cómo los médicos sí se tienen que guante, traje especial, mascarilla y tal, porque están en contacto constantemente con diferentes tipos de pacientes. Pero la gente en común, en la calle, pues no. De hecho, la mascarilla es uno de los medios, según los expertos, de transmisión más frecuente, porque la usan, se la acomodan y se están tocando constantemente la cara y se están transmitiendo al ojo, aquí. La mascarilla la usan, no la botan, la guardan como que si fuera algo de que va a ser de manera permanente, porque las mascarillas todas son descartables. Una vez que se use, tiene que descartarse. Por lo tanto, es un solo uso, si acaso la va a usar. Entonces es un mito, la mascarilla Brinda, no ayuda lo único que hace es brindar una falsa idea de que estás protegido. Pero la mayor protección es el lavado de manos. Ok, hay otra llamada, la última en este segmento. Buenos días, la escuchamos. Aló. Buenos días, ¿tenemos o no la comunicación? Ahí está, buenos días. Sí, amor, yo quería hacer una pregunta. Hay una señora que... Háblenos un poquito más fuerte para poder escucharle bien. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Sí, hay una señora que nos decía. Sí, hay una señora que tiene un problema en la vía respiratoria. Ella tiene aproximadamente como unos 3 meses de andar así. El papá tiene problemas en los pulmones, ya el papá ya lo desahuciaron, pero ella es la que cuida al papá. O sea, lo que yo quiero saber, ella cuida a mi mamá. Entonces, yo quiero saber qué puedo hacer en esta situación, ¿ves? Porque me da miedo de que esa gripe que ella anda se le transmita a ella, porque es una señora de la tercera edad. Pero yo quisiera saber qué me aconseja el médico, porque el detalle es de que ella utiliza los vasos, cucharas, todo lo de la casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, es poco probable de que la paciente que está hablando pues sea una infección por gripe o por coronavirus. Más bien parece una infección respiratoria crónica. Lo que tiene que hacer es las medidas que estábamos hablando. Si va a atender a su mamá, pues tiene que ponerse la mascarilla para evitar el contagio por las gotas de flush. La señora que tiene el problema respiratorio. La señora que está cuidándola, la señora que está cuidando a la mamá de la señora que nos llamó. Para evitar pues ese contagio, que se lave bien las manos antes de manipular cualquier vaso, cualquier pastillita que le vaya a dar y tal. Volver luego a lavarse nuevamente las manos, si va al baño, lavarse las manos a cada rato. Es decir, el lavado de manos aparentemente es lo más simple, pero lo más difícil de cumplir. ¿El alcohol gel no sustituye el lavado de manos? Por supuesto, el alcohol gel sustituye el lavado de manos. Digamos, en las diferentes oficinas y tal, siempre tiene que haber alcohol gel para que se apliquen todos los trabajadores, para que de esa manera logren guardar. También esto debe ser, doctor, un llamado a las empresas y a las instituciones, porque si hay alguien que tiene síntomas respiratorios y de igual manera a las clínicas médicas previsionales, lo mejor es mandarlo para su casa. Exacto, es una manera de contener. ¿Por qué? Porque estando en su casa no va a andar, no va a agarrar un bus, no va a agarrar un taxi, no va a andar exponiendo a la demás gente. Todos aquellos que se sientan con estos síntomas, lo mejor es quedarse en casa. Hay otra cosa que hemos escuchado, doctor, y es el tema de la vitamina C para mejorar nuestro sistema inmunológico, y de repente hasta se puede agotar. También en Nicaragua, dado los casos sospechosos en Costa Rica. ¿La vitamina C realmente nos ayuda? Bueno, la realidad es de que nosotros dentro de la alimentación nicaragüense, digamos, que comemos mucha fruta, comemos una serie de cosas de que más bien nos dan mucho apoyo inmunológico. La fruta sería en este caso el consejo más adecuado para que lo hagan, no a través de otro tipo de componentes que se puedan agotar en la farmacia, que otro paciente lo pueda necesitar, así como se agotaron las mascarillas. Pues ahora parece paradójico, pero nos resulta difícil hallar mascarillas para poder operar, pues tenemos que andarlas buscando en diferentes lugares.
Sus recomendaciones finales, doctor, para esos pacientes que nos están viendo, los que tienen diabetes, los que tienen hipertensión, alguna cardiopatía, que son ya de edad avanzada, pero también para el resto de la familia, porque son económicamente activos, están en constante contacto con el medio exterior y ellos también deben de poner de su parte. Sí, no me canso de repetirlo, ¿verdad? El lavado de manos es fundamental porque el lavado de manos lo que hace es remover totalmente las impurezas, los virus, las bacterias y tal. Si tocan, qué sé yo, algo, una baranda en la calle o si tocan algo, hay que lavarse las manos. Por otro lado, si tienen síntomas respiratorios, ¿verdad? Es preferible de que llamen a su médico y le digan, voy para allá, para que me revise, para que el médico esté preparado, ¿verdad? Porque, como dije anteriormente, y tú lo decías, esta epidemia va a venir acá, no hay que tener pánico irracional, sí hay que tener sentido de lógica y sentido común para hacer estas cosas, lavarse las manos, evitar la salida, si acaso tenemos alguna sintomatología, utilizar la mascarilla, si tenemos el coronavirus, recuerden de que el 85% es un coronavirus, es una especie de gripe que va a pasar, pero lógicamente con todas las medidas con su médico, ¿no? ¿Qué más podríamos? Evitar los viajes y las aglomeraciones. Eso, muchas gracias, doctor. En pantalla los números de teléfono del doctor para que lo pueda contactar en Clínica Cardiológica del Valle. Un tema de mucha utilidad que hemos llevado hasta sus hogares. Nos vamos a una pausa, volvemos con más.